Hola, ¿qué tal amigos? Que nos sintonizan nuevamente en la página de Facebook del Hospital General San Juan de Dios. Hoy nos encontramos realizando de nuevo un webinar. Estos proyectos que han sido diseñados para que la población guatemalteca que pues tiene a bien conectarse y saber un poco más de lo que el hospital está haciendo, pues pueda tener información de primera mano. Sabemos que ha sido muy complicado en estos tiempos de la pandemia de COVID-19, en el que pues, las consultas externas y muchas de las áreas que atendían pacientes a diario pues han estado suspendidas. Pero hoy vamos a platicar de un tema muy importante. Vamos a hablar de una clínica que ha estado atendiéndolo todo el tiempo, que no se ha detenido, que todo esto ha sido un trabajo constante para que la población que necesite y requiera de los servicios de esta, pues se puedan acercar. Hoy estamos acá con la doctora Rebeca María López Guizar. Ella es médico pediatra infectóloga de la clínica Luis Ángel García, de la clínica familiar Luis Ángel García del Hospital General San Juan de Dios. Vamos a mencionar un poco que cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis. Es una enfermedad, o bueno, es una enfermedad que se diagnostica de varios tipos y que pues afecta de manera significativa desde niños hasta adultos y adultos mayores. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más de esta enfermedad, de cómo se trata, cómo se transmite y pues qué mejor que tenerlo de los profesionales de primera mano como es la doctora Rebeca. Doctora, la dejo para que se pueda presentar, nos pueda platicar un poco sobre su carrera, que la podamos conocer y luego ya vamos a entrar a una serie de preguntas, las cuales pues ya fueron diseñadas previamente para que la población pues pueda enterarse de lo más inmediato de esta enfermedad. Doctor. Gracias, pues qué gusto estar aquí con ustedes hoy. Gracias por la invitación. Pues para comentarles brevemente de mi historial, soy pediatra, médico y cirujana, egresada de la Universidad San Carlos de Guatemala y pediatra quien hice la residencia de pediatría en este hospital. Posteriormente me fui a Guadalajara a hacer infectología pediátrica y desde el 2015 estoy laborando en clínica familiar. Actualmente soy la coordinadora de la clínica de hepatitis de la clínica familiar y por eso estamos hoy aquí. Excelente, doctora. Pues les queremos mencionar que si ustedes tienen alguna duda, algún comentario a realizar durante esta transmisión, pues no tengan inconveniente, puedan dejarnos su pregunta en los comentarios de este video. En el transcurso de la transmisión vamos a tratar de ir resolviéndolos de manos de la experta para que pues podamos salir hoy de este webinar con todas las dudas casi resueltas. Entonces, para entrar un poco ya en todo este tema de la hepatitis, doctora, si nosotros pudiéramos definir qué es la hepatitis como tal, ¿qué sería? Pues la hepatitis podemos decir que es una inflamación del hígado, ¿verdad? Puede ser causada por varias fuentes, ¿verdad? Por varios orígenes, puede ser causada por consumo de alcohol, puede ser causada por medicamentos y también puede ser causada por virus, que es lo que nosotros atendemos en la clínica. Ok, pero para entrar más, por ejemplo, sabemos que la hepatitis también no solamente es decir, tengo hepatitis o él tiene hepatitis, se clasifica, se tiene una forma de saber qué tipo de hepatitis es y qué tanto afecta al ser humano. ¿Qué tipos de hepatitis existen? De hepatitis virales en específico, que es el tema que vamos a hablar, hay varios, ¿verdad? Conocemos que hay virus de hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E y hay algunos más que se están estudiando. No son los únicos virus que pueden causar hepatitis, pero son los virus que sabemos que son los que básicamente, específicamente, afectan al hígado. En relación al virus de hepatitis A y hepatitis E, sabemos que se transmiten por alimentos y generalmente estos se curan sin necesidad de medicamentos, el cuerpo y el organismo los erradica del cuerpo. En relación a hepatitis B y hepatitis C, también un cierto porcentaje de pacientes pueden curar la infección, pero en otro porcentaje esta infección puede llegar a ser crónica, ¿verdad? Y cuando ocurre enfermedad crónica, tenemos complicaciones a largo plazo. Las principales complicaciones que pueden tener los pacientes son cáncer o cirrosis.
¿verdad? Y por eso pues, es importante que las personas se puedan hacer el examen y puedan detectar la enfermedad oportunamente para pues, evitar estas complicaciones tan graves. Ok, algo que es clave que usted acaba de mencionar es la importancia que tiene que las personas puedan ser diagnosticadas a tiempo. Fuera de cámara platicábamos sobre cuáles pueden ser estas diferentes hepatitis y lo que sucede cuando una hepatitis es adquirida por medio de alimentos, que decíamos que creo que esa es la que usted menciona, que el cuerpo la puede erradicar de manera normal y la persona puede que esté infectada en algún momento, pero que no supo que la tenía. Pero hablando ya en el caso de la hepatitis C, que es la que menciona que es la que se mira en la clínica familiar Luis Ángel García, ¿en qué consiste la enfermedad de hepatitis C? Ok, como usted bien dice, la hepatitis A y la E generalmente se transmiten por alimentos, la hepatitis B y la hepatitis C usualmente se transmiten por otras vías, no es por alimentos, es por contacto de sangre principalmente o fluidos corporales. En clínica familiar atendemos a pacientes con infección crónica por hepatitis B y hepatitis C, atendemos ambas, pero en específico hablando más de la hepatitis C, podemos decir que es una infección que básicamente se transmite por contacto con sangre, ¿verdad? Puede ser por contacto con agujas contaminadas, se puede transmitir cuando uno va a hacerse piercings o tatuajes, cuando acudimos a atención médica quirúrgica y el equipo no está bien esterilizado, también por transfusiones sanguíneas cuando la sangre no está adecuadamente evaluada para estas infecciones. Pacientes que reciben hemodiálisis también tienen riesgo de tener esta enfermedad, pero básicamente podemos decir que es por contacto de sangre. ¿Verdad? Okay. Y teniendo en cuenta esto, vale la pena mencionar, por ejemplo, que el Hospital General San Juan de Dios cuenta con un banco de sangre, el cual está también adecuado para que se cumplan todas las normas que deben seguir todos estos procedimientos para que no exista el riesgo de que un paciente pueda infectarse al momento de pues, estar ingresado, de tener necesidad de recibir alguna transfusión, y que también los pacientes que reciben el procedimiento de hemodiálisis cuentan con todas las medidas que apoyan a que esto o esta enfermedad no pueda ser adquirida dentro del hospital. Pero hablando un poco a mí me sorprende, ahorita que usted lo menciona, porque muchas de las personas tal vez no saben esto antes de ir y realizarse un procedimiento como lo que usted decía, hacerse un tatuaje, hacerse un piercing. Es por esto que es importante conocer, saber de mucho antes, cuando uno se va a realizar un procedimiento de estos, dónde lo va a hacer, que el lugar cuente con las medidas adecuadas, la vía de seguridad, todo, ahorita que está mucho más latente el hecho de que la gente tiene que cuidarse más, vale la pena saber que la hepatitis está ahí y puede ser adquirida en cualquier momento si no se llevan los cuidados necesarios. ¿Y cómo se transmite? Hablando de que el virus puede estar en el lugar donde uno se hace alguno de estos temas, pero ¿cómo se transmite como tal? ¿Qué es lo que la hepatitis hace en el cuerpo? Ok, entonces cuando estamos en contacto con el virus de hepatitis, que vuelvo a repetir, pues básicamente es por contacto sanguíneo. Otro grupo de personas que tienen riesgo de contraer la enfermedad son los usuarios de drogas intravenosas o parenterales, ¿verdad? Que usualmente comparten las agujas. Algo importante que le quiero comentar es que se estima que en el mundo hay aproximadamente 71 millones de personas con infección crónica por hepatitis C. Y en general se calcula, dependiendo del área geográfica, pero que el 1% de la población padece hepatitis C. Es una enfermedad entonces bastante prevalente que usualmente después de que la persona la adquiere puede no dar ningún síntoma, ¿verdad? El menor porcentaje de las personas va a tener síntomas y esto se va a manifestar porque la persona se pone amarilla, va a tener dolor de cabeza, puede tener diarrea, dolor en el área del hígado, los ojos se le ven amarillos, puede tener dolor de las articulaciones.
Y bueno, ahí dice uno, pues más fácilmente, pues que la persona tiene hepatitis. Entonces acude a un centro de asistencia médica y se le pueden hacer las pruebas, ¿verdad? Porque se pueden diagnosticar todos los tipos de hepatitis de manera, pues, en general rápida, excepto la hepatitis D, que era lo que hablábamos. El menor porcentaje de personas, podemos decir un 10% son los que van a tener síntomas. El 90% de las personas con infección por hepatitis C probablemente ni se den cuenta que se infectaron, porque puede pasar la infección desapercibida. Pueden tener un día de malestar general y decir, es que caminé mucho, o un poco dolor de garganta y decir, es que tuve fiebre, me expuse al frío, o un cuadro de fiebre, es que tengo gripe, pero no saber que adquirió hepatitis C. Y entonces puede pasar la enfermedad sin síntomas por mucho tiempo. En relación a este virus de hepatitis C, es importante que sepamos también que si nos infectamos ya en una edad básicamente adulta, solo el 30% de las personas que se infectan van a lograr curar la enfermedad de manera espontánea. Sus defensas van a ser capaces de eliminar la enfermedad, pero de cada 100 personas, solo 30 van a lograr hacer esto. El 70% o 70 personas van a tener la infección crónica, ¿verdad? Y esto a la larga, en el transcurso de unos 30 años después de haber sido infectado y tener la infección crónica, van a desarrollar cáncer o cirrosis. O sea, es decir que la hepatitis, y lo mencionábamos al principio, es una enfermedad que se puede decir que es progresiva, pero a largo plazo. A largo plazo. Ya, muy bien. Y por ejemplo, hablamos ahorita y tal vez escuchando decimos, bueno, pero esto es algo que le va a pasar a una persona que ya es adulta, a una persona que pues ya fue y se hizo un piercing, se hizo un tatuaje, o hablamos del tema del consumo de drogas. Pero hablando también del tema de los niños, de los bebés, ¿se puede contraer hepatitis C? Claro que sí, se puede, es menos común, ¿verdad? Es muy poco común, pero sí, los niños pueden contraer el virus de hepatitis C de su madre, en la transmisión perinatal, ¿verdad? Estando dentro del útero de la madre o en el momento del parto. Algo importante sí mencionar aquí que este virus no se transmite por lactancia materna, ¿verdad? Entonces, el niño, hijo de una señora con hepatitis C, puede adquirir la infección estando en el útero de la mamá o al momento de nacer, pero no lo va a adquirir si recibe lactancia materna. Entonces, pues, los niños que son hijos de madres con hepatitis C deben de recibir lactancia. O sea, es importante y eso es clave para el tratamiento, creo, de las personas y también de los niños, y en este caso fuese que el niño naciera ya con hepatitis C positivo, porque esto no limita la alimentación, o sea, permite que el niño pueda tener un desarrollo normal, que pueda tener una alimentación pues, brindada de la mejor manera de parte de la madre. Pero, ¿cómo saber? Ahorita ya definimos que sí, un niño puede tener, y no puede tener solamente hepatitis C, puede infectarse también de las otras hepatitis. Claro que sí, sí. De hepatitis B es más probable que si la mamá tiene hepatitis B es más probable que el niño se infecte. ¿Ninguna de las hepatitis se transmite por lactancia? No, ninguna. Ninguna. Eso es algo clave, creo yo, porque y a tener en cuenta, porque no podemos limitar a un niño a tener una alimentación, una buena alimentación, por decirlo, natural, lo que le genera las mejores defensas, e incluso puede ayudarlo a recuperarse más pronto si en el caso de fuese positivo. ¿Y cómo saber si una persona, o sea, ya hablábamos al principio de que pueden pasar muchos años, que podemos tener síntomas, podemos tener un día de cansancio, pero ¿cómo saber que una persona tiene esta enfermedad? Es importante que se haga un chequeo, o en los chequeos que a uno le recomiendan normalmente de ir al médico, ahí le pueden diagnosticar a uno que tiene hepatitis, o hay que hacerse una prueba específica. Hay que hacer una prueba específica, una prueba de anticuerpos que generalmente se toma de una muestra de sangre, ¿verdad? Esta prueba nos sirve para, le llamamos de tamizaje, ¿verdad? O para detectar anticuerpos en una persona. Si una persona tiene anticuerpos para hepatitis C en la sangre, entonces es sospechosa de tener la enfermedad
Y entonces es necesario hacer otra prueba, que es la carga viral de hepatitis C, donde se detecta el material genético del virus. Y si se detecta material genético del virus, se confirma que la persona tiene hepatitis C, ¿verdad? Si la carga viral es negativa, esto quiere decir entonces que la persona tuvo hepatitis C, pero se curó, ¿verdad? En estas pruebas se puede diagnosticar esa parte. Sí, se puede diagnosticar si la persona la tuvo y se curó o si la persona la tiene actualmente, ¿verdad? Ya, pero lo que me genera un poco de duda es saber, por ejemplo, si esta persona es positiva de hepatitis. ¿Hay algún síntoma? ¿Hay algo que a mí me diga, pues, que estoy enfermo, pero no es como detectable? Porque hablamos al principio de que es muy progresiva a largo plazo. Pero hay algo que a mí me diga, es importante o aquí tengo que poner atención e ir a la clínica a realizarme una prueba. En general se recomienda que toda la población mayor de 18 años se haga la prueba, ¿verdad? Pero sí hay grupos específicos que son como a quienes más se recomienda realizarse la prueba, porque son los que más riesgo tienen. En general, algún síntoma que usted pueda decir, este síntoma sí me sugiere que tengo hepatitis C, no va a encontrar. Es más, que uno desea hacerse la prueba de manera así rutinaria, ¿verdad? En un chequeo, o si yo sé que tuve factores de riesgo, entonces mejor voy y me hago la prueba. Algo que les queremos comentar hoy es de que Clínica Familiar ofrece pruebas diagnósticas de tamizaje, que les digo, y confirmatorias de esas cargas virales sin ningún costo, ¿verdad? Entonces pueden acudir a nuestras instalaciones a buscar atención en este tipo de infección. Y ahorita que mencionamos de acudir a la clínica, ¿dónde está ubicada la Clínica Familiar Luis Ángel García? Tenemos dos sedes, ¿verdad? Una está ubicada en la Segunda Avenida 11-53 de la zona 1 y la segunda está dentro de las instalaciones de aquí del hospital, ¿verdad? Entrando por la entrada de visitas, que es la entrada principal. Algo más que les quiero comentar de los servicios que provee Clínica Familiar es que también tenemos tratamiento sin costo, algo que no hemos hablado, ¿verdad? Es que las personas que no curan solas la enfermedad, ¿verdad? Ese 70% de personas que van a tener infección crónica se pueden curar con medicamentos tomados, ¿verdad? Y pues sabiendo que es una enfermedad que se puede curar, pues es importante acudir a los servicios y de esta manera prevenir que nos dé cáncer o cirrosis a largo plazo, ¿verdad? Excelente. Y hablando un poco de lo que usted mencionaba hace un momento sobre los grupos que están más expuestos a padecer este tipo de enfermedad, ¿cuáles podríamos mencionar como para decir es importante hacerse la prueba si estuvimos en contacto, si pertenezco a algún grupo, el cual es más frecuente? Sí, por ejemplo, si la persona está privada de libertad, es recomendable hacer pruebas de tamizaje en los privados de libertad, o si fui privado de libertad, me debería de hacer una prueba. Si soy usuario de drogas intravenosas o parenterales, también debo hacerme una prueba. Si estoy embarazada, debería hacerme una prueba al menos una vez en el embarazo, idealmente en cada trimestre y con cada embarazo, ¿verdad? Porque si bien esta enfermedad se cura, no genera protección para toda la vida. Claro. Uno puede volver a reinfectarse. Entonces, pues hacerlas de manera rutinaria si tengo factores de riesgo. Y el embarazo, pues podría ser no un factor de riesgo, pero se puede prevenir la transmisión al niño, ¿verdad? A los niños hijos de madres con hepatitis C también se les debe de hacer la prueba. A personas que están recibiendo hemodiálisis, también a aquellas personas que han recibido transfusiones de sangre, en especial si fueron antes de 1987, donde no se hacía tamizaje o pruebas a la sangre. También a aquellas personas que han recibido órganos, ¿verdad? Donaciones de órganos o factores de la coagulación, ¿verdad? También deben de hacerse las pruebas. Personas que tienen VIH o que tienen hepatitis B crónica deben de realizarse la prueba. Y en general, la población en general, todo mayor de 18 años,
Y en Estados Unidos se documentó que los baby boomers, ¿verdad? Aquellos nacidos entre 1945 y 1965 tenían mayor prevalencia de la enfermedad. Entonces, si nací en este grupo en este rango de años, pues también es recomendable que me haga una prueba. Claro, y es importante que nosotros podamos tener en cuenta esto por lo que usted, doctora, mencionaba. Esto debería de ser un examen rutinario y creo que la mayoría de guatemaltecos, y eso es algo que es a nivel nacional, y tal vez no nacional, sino a nivel mundial, no tenemos la costumbre de ir al médico. Es decir, si usted a mí me pregunta cuándo fue la última vez que fui al médico a hacerme un chequeo completo sin sentirme mal, creo que no me acuerdo. Y eso creo que pasa con muchas personas en el país. Primero porque tendemos a que cuando nos sentimos bien, cuando estamos, o puede que solo sea una simple gripe, como te decía, un cansancio, dolor de piernas, dolor de cabeza, y se me quitó el otro día y no pasa de eso. Pero vale la pena recordar que esta tendría que ser una prueba de rutina y la Clínica Familiar Luis Ángel García tiene las puertas abiertas para atender a la población guatemalteca que así lo requiera, no solamente por si se siente mal, sino porque tiene que ser un chequeo que es importante para la salud. Hablando ya de que las personas que tienen la duda, tienen síntomas y se pueden acercar a realizarse la prueba, ¿en qué consiste esta prueba? Entonces consiste en una toma de muestra de sangre, sí, que se hace ese día. La persona usualmente se le cita a los 3 días para recibir el resultado, y dependiendo del resultado se dice si tiene la enfermedad o no la tiene, y si es necesario hacer otra prueba. Si el resultado sale positivo, si es necesario una segunda toma de muestra para determinar si ya se curó o si necesita algún tipo de tratamiento. Es decir, yo como usuario o como población tengo la duda, voy, me hago la prueba, me dan el resultado de la prueba, tengo una reconfirmación, pero ¿qué pasa luego? ¿Tengo algún seguimiento por parte de la clínica familiar? Claro, en clínica familiar le damos seguimiento a los pacientes desde que llegan a solicitar la prueba, y a aquellos que necesitan tratamiento les damos el seguimiento que implica, ¿verdad?, este tratamiento. Este seguimiento consiste en atención médica, en toma de exámenes complementarios, ¿verdad?, que son otros que hay que hacer adicionales. Y se les provee el medicamento sin costo durante lo que dure el tratamiento, que usualmente la recomendación es darlo por 12 semanas. Va a depender si el paciente tiene o no cirrosis, ¿verdad? Pero usualmente el tratamiento son 12 semanas, tomando una pastilla al día, y con esto la persona tiene más de 95% de posibilidades de curarse de la infección. Y si se cura, entonces va a prevenir la progresión de la enfermedad, lo que ya hablamos, cáncer o cirrosis. Es importante decir que este tratamiento es sin costo, todo el seguimiento es sin costo, y el costo, si lo fueran a tratar de comprar afuera, es de aproximadamente 7,300 quetzales. Es decir, el hospital y la clínica como tal cubren al paciente y le dan la oportunidad de tener una recuperación bastante plena y efectiva, que si esto se hiciera de manera individual o alguien quisiera ir a realizarlo afuera, tendría un impacto económico muy fuerte en su hogar. Sí, porque solo el tratamiento cuesta esto, pero las pruebas diagnósticas es otro costo, ¿verdad? Las pruebas del hígado, otro costo, entonces sí. Excelente. Les recordamos que si ustedes quieren resolver alguna duda sobre este tema, pueden escribir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en vivo, y nos pueden escribir a nuestro Facebook @hospigen, Instagram y Twitter @hospigengt, y en YouTube siempre publicamos estos videos para que ustedes los puedan tener a la mano y le puedan dar clic a la campanita y poder enterarse de todo lo que sucede, de todo lo que nosotros hablamos en medio de todas estas transmisiones. Me genera una duda muy fuerte, y tal vez en la población, me imagino que tal vez les puede suceder. ¿Cuánto tiempo dura la enfermedad? Usted decía que es recomendable que el medicamento se tome por 12 semanas. ¿Cuánto tiempo dura la enfermedad en desarrollarse, a decir, es una enfermedad que se convirtió en crónica y puede afectar no solamente de manera hepática, sino qué más puede afectar? Ok, usualmente, ¿verdad?
desde que me infecto hasta que me curo, ¿verdad? De manera espontánea se pueden esperar 6 meses. Si 6 meses después sigue habiendo una carga viral detectable, se puede considerar que la enfermedad ya es crónica, ¿verdad? Que ya el cuerpo no va a ser capaz de eliminar la enfermedad. Una vez hay infección crónica, los síntomas que podemos tener, pues básicamente, como hablábamos, va a ser un poco de malestar general, dolor de articulaciones, en algunas manifestaciones renales también, ¿verdad? Como inflamación renal, podemos llamarle así, que usualmente la gente no asocia al virus de hepatitis C. Cuando pasa el tiempo, pues entonces ya va el resultado final, que sí ya es directamente en el hígado donde se ven las complicaciones, ¿verdad? Y todos los como pacientes... cirrosis y cáncer y las complicaciones que esto trae en la salud, ¿verdad? Exacto, y entonces acá ya es un seguimiento que no solamente se le da en la clínica familiar, sino que ya pasan a ser referidos por otro tipo de médicos. Sí, es importante lo que usted pregunta, ¿verdad? Si la persona se curó del virus, pero tiene secuelas, o sea, si tiene complicaciones, si tiene fibrosis avanzada o tiene cirrosis, que eso ya aunque se cure el virus no se va a poder revertir, o si la persona tiene cáncer, entonces se da un seguimiento en conjunto con los especialistas del hospital para no se abandona al paciente, sino se le acompaña y hace seguimiento también. Ahora, hay una pregunta que tal vez porque hemos mencionado mucho una enfermedad que es la cirrosis. ¿La cirrosis se puede desarrollar solamente por el padecimiento de hepatitis o porque sabemos y creo que eso es lo que todos conocemos a nivel coloquial, que cirrosis le da a una persona que tiene un alto consumo de alcohol? Ya, ¿se puede adquirir cirrosis solo por padecer hepatitis o le da cirrosis a una persona que aparte de tener hepatitis consume alcohol? Solo el hecho de tener el virus de hepatitis de manera crónica B o C predispone a desarrollar cirrosis, solo con que esté el virus. Si aún así la persona bebe alcohol, esto aumenta el riesgo que la enfermedad progrese a cirrosis o que la persona desarrolle cirrosis. También hay otros factores que pueden, otras causas de cirrosis, ¿verdad? Por ejemplo, hay predisposición genética en algunas personas. Se ha visto que hay también enfermedad hepática crónica en aquellas personas que tienen hígado graso, por ejemplo, que podrían llegar a desarrollar cirrosis. Pero sí, solo la presencia del virus predispone a cirrosis. Predispone a padecer cirrosis. Es importante que nosotros como población podamos saber, tener esta información, porque muchas veces y tal vez nos dejamos llevar o escuchamos o solamente por lo que nos dice el amigo o el primo y nunca nos acercamos a un hospital y tenemos la oportunidad de que tengamos un diagnóstico clínico por parte de los expertos. Les recordamos que hoy estamos en este webinar con la doctora Rebeca María López Guizar. Ella es médico pediatra y infectóloga de la Clínica Familiar Luis Ángel García, parte del Hospital General San Juan de Dios. Doctora, hemos hablado ya de cómo se diagnostica, hemos hablado de cómo se transmite y cuál es el tratamiento. Ahora, ¿existe alguna vacuna para la hepatitis C específicamente, que es la que ustedes tratan con mayor frecuencia en la clínica? No, no existe ninguna vacuna que pueda prevenir la adquisición de la enfermedad. Entonces, lo importante aquí es prevenir la adquisición de la misma, ¿verdad? Por otros métodos, ¿sí? Como usted comentaba, si pienso hacer un tatuaje, un piercing, pues ir a un sitio donde sé que se usa la técnica estéril, si busco atención dental o atención médica para alguna cirugía, pues asegurarme de que el centro donde me voy a atender cumpla con las medidas de esterilización del equipo. Hay personas que son usuarios de drogas intravenosas, se recomienda que haya programas a nivel nacional en donde se les provea a estas personas de agujas limpias para que no las tengan que estar rehusando. Esto no es en contra de la prevención del uso de drogas, ¿verdad? Pero las personas que están en tratamiento o que son usuarios, pues se recomienda que usen agujas estériles, ¿verdad? Cada vez que se van a inyectar. Tamizar a las mujeres embarazadas, por ejemplo, previene que el niño se infecte. Entonces, pues lo principal es la prevención, ¿verdad? No por vacunas, sino por otras formas. Por otras formas. Lo ideal definitivamente es evitar
ponernos en riesgo. Transfusiones de sangre, ¿verdad? De bancos de sangre no certificados. Ahí, de evitar el uso de estas muestras de sangre. Y esto, ¿verdad?, es muy frecuente por lo general, y le comento una experiencia personal, en que había una persona en el lugar donde vivía que ella no era dentista, pero se dedicaba a realizar estos procedimientos y mucha gente la buscaba. Entonces, tratar de evitar todas estas situaciones es importante, porque lo que tendría que hacer, o lo que tendría que hacer las personas es no exponer su vida, no exponer su salud a que esto pueda ser un problema que a largo plazo les vaya a afectar. Hablamos un poco sobre el que cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis. Como clínica familiar, ¿qué creen ustedes que es importante o por qué se conmemora este día? Porque, como le comentaba, es una enfermedad muy prevalente. Las hepatitis crónicas a nivel mundial son una causa muy alta de enfermedad y de muerte de personas que la están padeciendo sin saber que la tienen. Entonces, se conmemora este Día Mundial de la Hepatitis para concientizar a las personas a acudir a centros de atención a hacerse la prueba y ver si están enfermos para buscar atención médica de seguimiento o curativa en el caso de hepatitis C. Recordarles entonces que se recomienda hacer la prueba a todas las personas mayores de 18 años, con o sin factores de riesgo. Toda la población deberíamos hacernos al menos una prueba, y si tenemos factores de riesgo, hacerlo de manera rutinaria, ¿verdad? La podemos hacer 2 veces al año o 4 veces al año, pero si me considero que tengo factores de riesgo, hacerla de manera pues más frecuente, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es el recomendado para poder realizar esta prueba? Y creo que esto ya lo mencionamos, y creo que con esto vamos a ir ya finalizando. ¿Cuánto tiempo es el recomendado? Si yo me hice una prueba, me salió negativa, ¿al cuánto tiempo yo tendría que realizarme otra? Si tengo factores de riesgo, lo recomendable es 3 meses. 3 o 6 meses después, pero se puede, si soy muy cuidadosa en mi salud y sí sé que tengo muchos factores de riesgo, hacérmela cada 3 meses. Y aparte de esta prueba, ¿qué otros exámenes realiza la clínica familiar? En clínica familiar se hace pruebas de hepatitis B, hepatitis C, sífilis y VIH, sin ningún costo. Sin ningún costo, perfecto. Y no solo pruebas, les damos atención integral, o sea, atención médica, psicológica, tratamiento a estas 4 enfermedades y seguimiento. Hay un equipo multidisciplinario que se encarga de darle seguimiento a cada uno de los pacientes y personas que frecuentan esta clínica, y es importante que nosotros podamos tener en cuenta que todas las personas que tengan a bien o necesiten hacerse este tipo de pruebas o tratamiento se puedan acercar a la clínica. Doctora, ¿podemos recordarle a la población dónde está ubicada la clínica y cuál es el horario y los días de atención? Sí, atendemos de lunes a viernes, de 7 a 3 de la tarde. Lo recomendable, si vienen a hacerse la prueba, es venir idealmente antes de las 12 para poder ver si se necesita algún otro examen o alguna otra prueba, aprovechar el día, ¿verdad? Y hacer las pruebas en ese horario. ¿Qué tienen que traer? Nada más un documento de identificación, puede ser pasaporte, DPI, licencia o lo que tengan que sea, o partida de nacimiento si no tienen algún otro. Estamos ubicados en la segunda avenida 11-53 de la zona 1, o dentro del Hospital General San Juan de Dios, ingresando por la entrada principal. Clínica familiar pertenece al hospital, entonces somos un servicio de atención pública que no cobra por su servicio. Que no se tiene ningún costo. Les agradecemos a cada uno de ustedes, agradecemos, doctora, su participación. Si tiene algún mensaje para la población en el cual usted quiera reforzar alguna medida o algo que necesite la persona saber antes de acercarse a la clínica, pues la dejo con la cámara para que pueda brindarnos la información. Pues gracias, solo invitarlos a que nos visiten a solicitar la prueba. Es una enfermedad que se cura y que puede prevenirse, se pueden prevenir las complicaciones que dan a largo plazo.
y es una enfermedad que si usted la tiene, no va a tener que pagar nada por curarse, ¿verdad? Entonces sí se les invita a que nos visiten y se puedan realizar la prueba. Con mucho gusto les vamos a atender. Algo muy importante, nosotros somos muy estrictos con la confidencialidad de las personas, ¿verdad? Porque estas enfermedades a veces pueden producir alguna inconformidad de yo como paciente ir a decirle a esta persona que no me conoce que tengo esto o hago esto. Somos muy, muy respetuosos de la privacidad de las personas y pues les queremos transmitir esto para que confíen que todo lo que ustedes nos comenten en el momento de su evaluación va a ser privado y confidencial. Es nuestro compromiso prioritario en la clínica. ¿Y hay algún número de teléfono donde las personas se puedan comunicar para recibir atención? Tenemos entendido que ustedes tienen una línea de atención, si no se mal es la 1540. Claro que sí, ahí pueden llamar para preguntar si tienen alguna duda o comunicarse al 2374-6745. Excelente. Y ahí les vamos a atender. Excelente. Agradecemos desde ya su participación, doctora. Como les recordamos, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario que quieran realizar acerca de esta transmisión, pues esto se queda aquí en Facebook, lo subimos a YouTube para que ustedes puedan verlo. Si tienen algún familiar o tienen alguien que quieran o es importante que reciba esta información, pues se los hacemos saber para que ustedes también lo puedan realizar. Les recordamos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como @hostigen, en Instagram y Twitter como @hostigent y en YouTube @Hospital General San Juan de Dios. Le pueden dar clic a la campanita para recibir toda la información. Desde ya agradecemos, doctora, y los esperamos a la próxima con una nueva información de nuestro webinar Hostigen.